Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar de este importante evento. Mi conferencia es sobre microbiota intestinal, el impacto del efecto simbiótico en la salud futura. La microbiota humana es una compleja comunidad de organismos que viven en el cuerpo, la piel, la boca, la nasofaringe, el tracto genitourinario y el intestino. Contiene más de 100 billones de células en proporción de 10:1 con las células del cuerpo y una diversidad de más de 1000 tipos diferentes, ya sean virus, hongos, arqueas y bacteriófagos, y está fuertemente asociado con la salud del huésped. La microbiota cubre una superficie intestinal aproximadamente de 300 metros cuadrados, puede llegar a pesar entre 600 a 1500 gramos y es similar al peso de nuestro corazón o cerebro. Está formado por 600 genes, 20 veces superior a los genes del cuerpo humano, que está en torno a 25.000 a 30.000. Es responsable de distintas funciones, ya sean funciones digestivas, metabólicas, producción de vitaminas como vitamina D y B, mantenimiento de barrera intestinal y intervienen en la regulación del sistema inmune. Se establece una simbiosis donde la comunidad de los microorganismos se beneficia de este ambiente que es estable de nutrientes como ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato, el butirato, que estas bifidobacterias y lactobacilos, que son la microbiota más conocida, metabolizan. Estas bacterias también poseen múltiples funciones, que es ser fuente de energía para el epitelio intestinal, refuerzan la barrera intestinal, efectos epigenéticos y desarrollan tolerancia inmunológica. Pero tenemos que tener en cuenta también qué es la disbiosis, que es una disminución de la diversidad bacteriana, hay un retraso en la colonización bacteriana y está relacionada con el desarrollo de varias enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de colon irritable, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, trastornos del espectro autista, síndrome de muerte súbita del lactante. Esta disbiosis es producida muchas veces con el uso irracional de antibióticos. Se ha tratado durante muchos años de corregir todas estas posibles disfunciones o alteraciones de este órgano que es la microbiota mediante el uso de agentes bioterapéuticos como los prebióticos, probióticos y simbióticos. Estos son los que hoy llamamos productos nutracéuticos. Para ser un producto nutracéutico tiene que tener ciertas características: ser de origen natural, ser beneficioso para la salud, tener propiedades biológicamente activas y tener una capacidad preventiva y o terapéutica definida. Hay algunos factores que influyen en el desarrollo de la microbiota. La microbiota va a intervenir en el crecimiento postnatal y el desarrollo de los órganos. Esto está ligado netamente a la nutrición materna y al proceso de maduración del tracto gastrointestinal, de esta misma microbiota, que es otro órgano, y del sistema inmune. Todo esto va a estar condicionado por la vía de parto y por la edad gestacional del parto, ya sea parto prematuro o parto de término. El desarrollo de la microbiota comienza alrededor del tercer trimestre, donde la embarazada modifica su estructura microbiológica, principalmente en este periodo, y su conformación final dependerá de factores como la alimentación, el índice de masa corporal, la ganancia de peso durante el embarazo, el estrés, el uso de antibióticos y otras exposiciones. La vía de parto tiene un efecto en la descendencia. Los niños nacidos por parto vaginal están expuestos a microbios vaginales del tipo Lactobacillus y también bacteroides, Prevotella, parabacteroides y Escherichia. Y los niños nacidos por cesárea van a ser colonizados con bacterias de la piel y la boca materna o el entorno materno. En general son Staphylococcus, Propionibacterium y Corynebacterium. Hay una alteración en la diversidad, depende del modo de parto, si es parto vaginal o cesárea, según la edad gestacional, como ya lo mencioné, va a disminuir la diversidad si el parto es prematuro, también va a haber un desbalance en el tipo de células que hay, el tipo de alimentación también va a condicionar la microbiota fetal, ya sea si recibe leche de su propia madre o fórmula infantil, esto va a alterar la diversidad y
van a disminuir los bacteroides. También el entorno o el ambiente va a alterar esta diversidad, y el uso de antibióticos, ya sea durante el embarazo o en la fase postnatal, también va a disminuir la diversidad. El rol de la leche humana en la microbiota es fundamental porque es el segundo gran inóculo que completa la formación de la microbiota, aportando 10 a la quinta bacterias por día provenientes del intestino materno a través de la ruta enteromamaria. Es fundamental, si bien se ve que la microbiota está alterada durante el parto por cesárea, se sabe hoy en día que esta microbiota, si el niño se alimenta con leche de la propia madre, puede llegar a recuperarse alrededor del tercer o cuarto mes de la vida postnatal. ¿Qué necesita la microbiota para crecer y establecerse? Bueno, necesita oligosacáridos que van a estar provistos por la leche materna, que son con 100 estructuras moleculares diferentes. Estos son agentes bifidogénicos. La lactosa es el principal precursor y favorecen el crecimiento del Bifidobacterium longum, el breve y el bifidum. Existen variaciones que están determinadas también por la edad materna, la paridad, la genética de la embarazada y de este niño, y los factores ambientales como la dieta, el medio ambiente y el estilo de vida. Hay determinantes perinatales que influyen en la microbiota. La microbiota de la madre va a ir hacia el feto a través de la parte oral, de la vía vaginal por traslocación y de la vía intestinal. Esto va a estar favorecido también e influenciado por los pre y por los probióticos. Hoy se sabe que el medio intrauterino no es estéril, la microbiota comienza a atravesar y se instala en el líquido amniótico y en la placenta, y a su vez, por una ruta entérica, a través del parto vaginal, va a colonizar al feto. ¿Cuáles son los determinantes perinatales? Bueno, la edad gestacional, como ya lo mencionamos, la vía de parto, el tipo de alimentación que recibe el niño, el ambiente y los antibióticos. ¿Qué consecuencias va a traer para la salud? Bueno, si hay normobiosis, o sea que es una microbiota estable o equilibrada, va a madurar sus funciones fisiológicas y va a tener funciones metabólicas, va a ser barrera y va a producir inmunidad. Ahora, si hay disbiosis, a corto plazo va a producir efectos adversos en el embarazo o puede provocar sepsis neonatal. Una de las mayores afectaciones a corto plazo de la disbiosis es la enterocolitis necrotizante. A largo plazo va a producir alergias, enfermedades intestinales inflamatorias, obesidad, enfermedad metabólica y autismo. La concentración de estos oligosacáridos de la leche humana en recién nacidos prematuros es mayor y va a tener un efecto prebiótico, y presentan un efecto protector para enterocolitis necrotizante y sepsis. ¿Cuál es la interacción entre la microbiota y el sistema inmune? Bueno, comienza luego del nacimiento. Estos microorganismos proporcionan señales a través de endotoxinas, productos de fermentación o componentes propios de las bacterias, y fomentan el desarrollo del tejido linfoide asociado al intestino, incluidas las placas de Peyer. Promueven también una función de barrera intestinal. También tenemos que tener en cuenta que hay una interacción de la microbiota en lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles están influidas por la alteración de este eje y van a producir, por ejemplo, los antibióticos asociados a diarreas, la enterocolitis necrotizante, el parto prematuro, los cólicos del lactante, las enfermedades inflamatorias intestinales, la obesidad, el eczema atópico, las enfermedades neurodegenerativas o el Alzheimer, sepsis, todo tipo de colitis o diarreas, enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 1 y tipo 2, cáncer, psoriasis y desórdenes de humor, esquizofrenia y autismo. ¿Cuáles son aquellos moduladores de la microbiota que hoy se conocen? Primero están los prebióticos, son sustratos utilizados selectivamente por microorganismos del huésped, otorgando beneficios para la salud. Estos son oligosacáridos específicos no digeribles. Tienen que tener 3 características fundamentales, y es que deben ser resistentes a la digestión en el intestino delgado, ser fermentados por bacterias en el intestino grueso, y estimular selectivamente la actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon. ¿Cuáles son los más comunes? La inulina, la oligofructosa, la polidextrosa, la galacto-oligosacárido.
y las sustancias pépticas, perdón. Cuando no se dispone de leche humana, se vio que el agregado a las mezclas, de una mezcla específica de oligosacáridos a las fórmulas infantiles, promueve el crecimiento de una microbiota saludable. Los más conocidos son el FOS y el GOS, que son los fructooligosacáridos dependientes de la inulina obtenida de la chicoria, y el GOS, que es el galactooligosacárido, es obtenido de la fermentación de la lactosa del suero lácteo. Hoy en día se usan nuevos compuestos, como estos que menciono acá, fucosil lactosa y el lacto-N-neotetraosa. Mecanismos de acción. Estos prebióticos mejoran el tránsito intestinal al aumentar el volumen de materia fecal, estimulan así la motilidad intestinal por acción de estos ácidos grasos de cadena corta. Incrementan la absorción de minerales como el calcio y el magnesio, modifican favorablemente también el perfil lipídico disminuyendo los triglicéridos y acentúan las respuestas inmunológicas. Según una revisión de la World Allergy Organization del 2016, se hizo una revisión sistemática donde se incluyeron 2 estudios con mezcla de prebióticos GOS y FOS en una relación 9:1 y sugiere usar suplementación con prebióticos en niños que no están amamantados y no usarlos en los que están amamantados porque lo reciben de la leche humana. Las conclusiones son que los prebióticos son seguros respecto a crecimiento y efectos adversos, pero cada prebiótico tiene su efectividad clínica y no son extrapolables unos a otros. Probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidad adecuada confieren un beneficio para la salud del huésped con indicación precisa, seguridad y eficacia demostrada. Tienen también otras características, tienen que ser bien caracterizado, no poseer patogenicidad, ser genéticamente estable y sobre todo ser robusto y capaz de sobrevivir. Tienen que estar vivos en el intestino, donde se procesan y se almacenan. Los 2 probióticos bacterianos más comunes son el Bifidobacterium lactis y el Lactobacillus rhamnosus, que es el Lactobacillus GG, pero también están otro tipo de probióticos. Mejoran la microbiota alterada, tienen una inhibición competitiva de patógenos, tienen efectos inmunomoduladores y regulan la motilidad intestinal. Las fórmulas suplementadas con probióticos también no plantean cuestiones de seguridad con respecto a crecimiento y efectos adversos, y la administración de algunos probióticos solos o combinados en fórmulas infantiles redujeron riesgo de infecciones gastrointestinales, riesgo reducido de uso de antibióticos, disminución de cólicos del lactante y o irritabilidad. Esto se vio en publicaciones de EBSCAN. Los simbióticos son el compuesto prebiótico, selectivamente estimula la colonización y la actividad de los probióticos y otras bacterias bifidogénicas. Los prebióticos pueden ayudar a mejorar la supervivencia de los probióticos durante su tránsito por la parte superior del tracto intestinal y estimular el crecimiento y activar su metabolismo. Tienen dos características los simbióticos. Pueden ser componentes complementarios, o sea que un prebiótico es elegido y potencia la microbiota del intestino y después el probiótico es elegido por sus efectos beneficiosos. En cambio, a veces tienen un componente sinérgico, que es que el prebiótico elegido estimula el crecimiento y la actividad del probiótico. Y después el probiótico es elegido por sus efectos beneficiosos. También existe una potencial acción beneficiosa de la intervención con probióticos, en especial con bacterias del género Bifidobacterium y Lactobacillus, que son componentes habituales del intestino del niño y de la leche humana. En asociación con algunos prebióticos en el tratamiento y prevención de alergias tipo dermatitis atópica o cualquier tipo de enfermedades alérgicas. Con respecto a los simbióticos, hay un número bajo de ensayos clínicos randomizados, no producirían efectos adversos, pero se requieren más estudios de eficacia sobre efectos y seguridad a largo plazo. ¿Qué son los posbióticos? Algunos productos de la fermentación bacteriana y o los restos de bacterias no viables poseen propiedades bioactivas. La fermentación es un proceso utilizado por el hombre para la preservación de alimentos y estos están ligados a la producción de los posbióticos. La fermentación es un proceso que ocurre fisiológicamente en el intestino, donde llega la fibra alimentaria y a su vez es fermentada por la microbiota para producción de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta.
Este mecanismo de elaboración de posbióticos es posible, sobre todo en los mecanismos tipo microbacterio, los microorganismos tipo Bifidobacterium o Lactobacillus o Streptococo, y son sometidos a un proceso de fermentación que transforma químicamente la matriz fermentada, ya sea leches o sustratos lácteos. Hay numerosos mecanismos de acción de estos posbióticos que son compartidos por los probióticos. El modo de actuar es a través de su capacidad antimicrobiana, tiene una capacidad enzimática para contribuir con la digestión intestinal, tiene una capacidad inflamatoria, capacidad inmunoestimuladora o refuerzo de la barrera epitelial intestinal. Los tipos de posbióticos, bueno, son células no viables, son metabolitos sintetizados intracelularmente y secretados al medio durante el proceso fermentativo, ya sean ácido láctico y otros ácidos orgánicos, exopolisacáridos, bacteriocinas, enzimas, surfactantes, antioxidantes, ácidos grasos de cadena corta. Son componentes liberados por lisis celular, ya sea ADN, ARN, fragmentos de pared celular, proteínas de la capa S. Conclusiones. La microbiota es un órgano que tenemos que cuidar a lo largo de la vida. Muchas enfermedades no transmisibles van a depender del cambio de la microbiota, y hábitos saludables y cambios en nuestras exposiciones harán que podamos tener una microbiota completa, cuidando así nuestra salud futura. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches con todas aquellas personas que se encuentran conectadas a nivel de América Latina. Estimados doctores, gracias por participar en esta ponencia de la doctora Sabatelli. Nosotros tenemos específicamente aquí algunas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia y queremos, doctora, muchísimas gracias por esta ponencia, por acompañarnos en esta noche. Y una de las preguntas es, ¿cuáles son las intervenciones que podemos realizar para corregir el cambio en la microbiota en aquellos niños nacidos por cesárea? Bueno, muchas gracias Verónica por la invitación. Esta pregunta me parece muy importante porque debido al alto índice de cesáreas que ocurren, sobre todo en aquellos niños que son prematuros, ya esto lo charlé yo en la presentación, condiciona mucho el tipo de microbiota que va a tener ese recién nacido luego del nacimiento, si la vía, en vez de ser por parto vaginal, es por cesárea. Entonces, una de las intervenciones que se ha visto que ha sido más efectiva es principalmente el uso de leche humana, no solo en los niños de término, sino en los prematuros, y que la leche humana se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, en aquellos niños que nacieron por cesárea, que han sido alimentados con el pecho materno, se vio que alrededor del tercer mes ya la microbiota se va reconstituyendo y es casi similar a la de un niño nacido por cesárea. Otra de las intervenciones que podemos hacer es la adición en las fórmulas o en el cambio en la dieta de la madre. Si adicionamos fórmulas artificiales, una fórmula que sea rica en prebióticos y en probióticos, que por supuesto que no van a sustituir a la leche humana, que tiene más de 1800 probióticos diferentes, pero ayuda a aportar una diversidad en la microbiota, ya que va a ser muy seleccionada. Otra de las cosas que podemos realizar para poder modular esta microbiota es usar, si debemos usar en estos niños antibióticos, hacer ciclos cortos, tratando de que si tenemos que poner empíricamente antibióticos de amplio espectro, que si tenemos cultivos negativos suspenderlos lo antes posible, no hacer ciclos largos de antibióticos, porque esto va matando esta microbiota y eso sí es difícil de recomponer.
Y en aquellos niños prematuros hay muchos trabajos, sobre todo en Estados Unidos, e incluso en Europa, que el uso de probióticos protegería contra enterocolitis necrotizante, pero bueno, en este momento se están haciendo trabajos de investigación. En Argentina, por ejemplo, no los tenemos aprobados aún como para uso frecuente en la neonatología dentro de la unidad. Muchísimas gracias, Débora. Tengo aquí otra pregunta. Nos indican cómo se puede evitar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles considerando o tomando en cuenta la modulación de la microbiota. Bueno, esto también está muy relacionado con esto que yo les comenté anteriormente, el uso racional de antibióticos con indicaciones muy precisas, sobre todo, no solo en los niños que van a tener que ingresar en la terapia intensiva neonatal, sino a lo largo de estos primeros 2 años. Hay muchísimos trabajos que asociaron, sobre todo hay un trabajo muy importante que se hizo en Minnesota en el año 2003, que seleccionaron pacientes, llegaron a juntar, a enrolar hasta 14.000 niños, que habían recibido, el 70% había recibido al menos una vez antibióticos durante los primeros 2 años de vida, y esto demostró que está fuertemente asociado a asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, enfermedad celíaca, sobrepeso, obesidad, trastornos del comportamiento como trastorno del espectro autista, hiperactividad. O sea, miren todo lo importante que es el uso racional de antibióticos en los primeros años. Esto va a modificar la microbiota, y muchas de estas enfermedades, que yo también lo mencioné en la ponencia, están vinculadas con la salud futura, y muchas de las enfermedades atópicas o alérgicas y las neurodegenerativas van a dar enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto, y solamente lo evitaríamos usando en muy pocas cantidades de antibióticos, y realmente cuando haga falta, ¿no? No automedicarse ni exponerse a antibióticos innecesariamente. Débora, últimamente se habla de la importancia de este segundo cerebro que se encuentra pues localizado en nuestro estómago, por así decirlo de una manera coloquial, que hay una conexión intestino-cerebro. Y nos preguntan qué factores pueden influir tanto positiva como negativamente en el establecimiento de esta microbiota intestinal, y sobre todo todos queremos que nuestros niños especialmente pues la tengan totalmente saludable. Bueno, en realidad hay factores que van a influir positivamente y otros negativamente en el establecimiento de esta microbiota. Lo que está descrito es que, por supuesto, el niño alimentado con leche humana la leche humana va a favorecer positivamente el establecimiento de la microbiota, el tener varios hermanos, porque esto va a hacer que se exponga a distintas exposiciones, valga la redundancia, y esto va a hacer que su microbiota tenga otra diversidad, que estos niños estén en contacto con el medio ambiente. Vieron que en algún momento se mencionó la teoría de la higiene, que es que uno se exponga a determinadas situaciones y esto genera que el organismo responda positivamente, generando mayor cantidad de defensas. Entonces la exposición al medio ambiente, ya sea alimentos naturales, a estar en el ambiente natural, estar en el pasto, estar en la tierra, esto generaría que uno desarrolle otro tipo de microbiota distinta a estar en un ambiente altamente sanitizado, o incluso con la presencia de mascotas. Esto va a beneficiar positivamente que uno pueda generar una diversidad distinta en la microbiota intestinal. Y en forma negativa, por ejemplo, esto yo lo mencioné en la ponencia, si lo recuerdan, el nacer prematuramente, esto va a impactar negativamente en la microbiota.
la vía de parto, ya sea parto vaginal o cesárea. La cesárea va a perjudicar un poquito la instalación de la microbiota, el uso de antibióticos, el estar en un ambiente estéril, como pasa en los niños prematuros. ¿Por qué están más... ¿Por qué están más expuestos o tienen mayor riesgo de enfermedades intestinales? Porque estos niños nacen por cesárea, pasan a la unidad de cuidados intensivos, no tienen el contacto piel a piel con su madre, que esto va a generar que adquieran otro tipo de microbiota, pasan a estar en una incubadora, en un ambiente totalmente estéril, y encima reciben antibióticos de amplio espectro. Esto impacta negativamente en la instalación de la microbiota y la selecciona específicamente. Al usar antibióticos de amplio espectro, barremos casi todas las bacterias que se tienen que ir instalando en el intestino. Si bien la microbiota ya sabemos que empieza a instalarse en el intestino desde la fase prenatal, antes pensábamos que el ambiente intrauterino era un ambiente estéril, hoy en día ya sabemos que atraviesa la placenta y empieza a colonizar el intestino desde antes de que el niño nazca. Entonces, esta selección por haber nacido prematuramente, por estar en un ambiente estéril, esto va a condicionar a que este niño tenga negativamente influida esa microbiota. Sí, ahí parece haber una pregunta del público, Sí, ¿no? justamente quería mirarla desde este lado. Nos preguntan también, bueno, te agradecen, Débora, por la ponencia, y nos preguntan cómo ayuda la microbiota en la prevención de NEC. Enterocolitis. Bueno, Necrotizante, precisamente, la exactamente. enterocolitis, sí, la enterocolitis es una enfermedad que es devastadora, es la principal causa de muerte por enfermedad gastrointestinal en los niños prematuros. Mucho está influido por la disbiosis que se produce en el intestino. O sea, estos niños que son prematuros, que tienen un intestino que no está colonizado adecuadamente, que por todo esto que yo expliqué recién en la pregunta anterior, son sometidos, primero que la vía de parto al ser prematuros en general es una cesárea, estos niños reciben antibióticos de amplio espectro, esto se los ayuna o no se le aporta leche humana desde el principio, o por falta de leche humana o leche de banco, que eso protegería más este intestino que es tan inmaduro. Esto genera que al no estar expuesto a alimento, el intestino vaya inflamándose, se vayan separando los enterocitos, que tienen que estar unidos estrechamente por uniones virtuales. Esto hace que se generen canales donde atraviesan bacterias que no son adecuadas o una flora patógena desde el intestino hacia la luz, hacia la parte interna, y esto genere un cuadro de enterocolitis necrotizante. Entonces, la microbiota son las bacterias saludables, las bifidobacterias y los lactobacilos, que van a proteger ese intestino para que esa permeabilización no ocurra y no haya traslocación bacteriana. Si no tenemos estos lactobacilos y estas bifidobacterias, se van a desarrollar una flora enteropatógena y que va a poder atravesar esa barrera que está rota o que está alterada, y esto va a generar enterocolitis necrotizante. Entonces, la mejor manera de poder evitar la enterocolitis necrotizante, en contraposición a lo que siempre creímos en la NEO, es que los pacientes empiecen alimentación enteral con leche de la propia madre o leche de banco pasteurizada desde las primeras horas de nacido. Por más que sea el niño muy prematuro, la exposición a este calostro lo va a proteger, porque va a generar que haya una microbiota y que ese intestino no se dañe. Muy interesante, Débora, al respecto de esta ponencia. Tú hablabas en tu presentación de algo muy interesante, que era la combinación entre pre y probióticos. Nosotros, como Ethical Nutrition Ecuador, siendo una división nutricional interesante aquí en nuestro país, queremos también preguntarte, esta combinación de prebióticos, que es importante, que se da en la leche materna, ¿en qué otro tipo de alimentación tú sugerirías que puede favorecer esta conformación de una microbiota intestinal saludable?
Bueno, está muy relacionado, o sea, la dieta materna, básicamente, como siempre tomamos las fórmulas infantiles, han tomado de modelo a la leche humana. Se vio que el tipo de alimentación que recibe la madre y que va a preparar esta leche humana para después entregársela a su hijo, va a influir en qué tipo de bacterias y cuál es la diversidad que tiene esa microbiota. Recordemos que los prebióticos son oligosacáridos, que tiene la leche humana, que son del tipo de derivados de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ingiriendo alimentos, por ejemplo, que tengan fitoesteroles, omega 3, vegetales de hoja verde, esto va a favorecer que nosotros podamos generar prebióticos que van a ser como el alimento para los probióticos. Entonces, manteniendo una dieta que en general el modelo serían las dietas mediterráneas, que son mucho más saludables, con más componente de omega 3, produce una diversidad mucho más saludable en la microbiota que las dietas occidentalizadas, que son a base de ultraprocesados o comidas que tienen ácidos grasos, pero no de cadena corta, sino otro tipo bueno, los ultraprocesados ya sabemos que en realidad dificultan mucho la absorción e incluso pueden producir poca diversidad o que cambie el tipo de microbiota que vamos a tener en el intestino. Entonces, favorecer estas dietas más del tipo mediterráneo o que estén ricas en omega 3 también va a ser muy favorecedor de una microbiota adecuada. Entonces, esas son las intervenciones que podemos hacer, que la madre reciba los nutrientes adecuados durante la fase prenatal, durante todo el periodo de los 1000 días, o sea, durante el embarazo y en los 2 primeros años que ella va a amamantar a ese bebé, que tenga una dieta saludable va a enriquecer mucho su leche humana y va a favorecer la microbiota. Bueno, Débora, para nosotros ha sido un gusto poder tenerte aquí esta noche. Para nosotros como Ethical Nutrition Ecuador, es súper importante favorecer, aportar, siempre con charlas diferentes para que todos podamos ir encaminados a fortalecer esta primera infancia, estos 1000 primeros días. Te agradecemos nuevamente y a todas aquellas personas que se encuentran conectadas, a todos aquellos profesionales de la salud, escuchando pues realmente este interesante congreso. Nuevamente muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.